¿Qué tal? ¿Listos para analizar juntos las noticias que están marcando la agenda? Venga, vamos a desglosar los temas más importantes del día. Bienvenidos. Hoy les traemos un resumen con lo más destacado de nuestra sección de Nacional y el Mundo, directamente del periódico El Vigía de este 6 de abril de 2026. La verdad es que hay bastante de qué hablar tanto en México como fuera, así que sin más, arrancamos. A ver, ¿qué tenemos en la mesa hoy? Primero, nos vamos a meter de lleno con dos temas que están que arden en México: la polémica que rodea al INE y la crisis ya muy profunda de Pemex. Después, cruzamos el charco para ver cómo está la tensión en Medio Oriente, con un ultimátum que tiene a todo el mundo con los nervios de punta. Y ya al final, como siempre, sacamos las conclusiones más importantes del día. Muy bien, pues empezamos en casa. Vamos a echarle un ojo a dos de las instituciones más grandes del país, el INE y Pemex. Porque la verdad es que están enfrentando retos gigantescos que podrían cambiarles el rumbo por completo y de paso también el de México. Miren, toda la atención está puesta sobre el Instituto Nacional Electoral. Resulta que hay 3 lugares que se quedan vacíos en el Consejo General y el proceso para elegir a quienes los van a ocupar, bueno, digamos que ha levantado muchísima polémica. ¿Y por qué tanto ruido? Por los perfiles de la gente que quiere esos puestos. Y aquí está el número que de verdad prende todos los focos rojos. De los 405 aspirantes que se apuntaron, más del 75% tienen muy, pero muy poquita experiencia en temas electorales o de plano ninguna. O sea, para que nos quede claro, 3 de cada 4 personas que quieren un puesto clave para nuestra democracia, pues no tienen la preparación que se necesita. Ahora, si le rascamos un poquito y vemos quiénes son, la controversia se entiende mejor. En la lista hay gente muy cercana al gobierno actual, asesores de la propia presidenta del INE e incluso ex consejeros que estuvieron metidos en el intento fallido de reforma electoral. Si a esto le sumamos que la oposición dice que el comité que los evalúa tiene mayoría del partido en el poder, pues empieza a cuestionarse si el proceso es realmente autónomo. Y bueno, de una crisis institucional damos un salto a una crisis industrial que vaya, parece un pozo sin fondo. Es momento de hablar de Petróleos Mexicanos, de Pemex, porque su situación ya dejó de ser una serie de problemitas aislados para convertirse en una crisis estructural con todas sus letras. El primer síntoma, y uno muy grave, está en el dinero. Para que se den una idea, en solo 7 años, la deuda con la gente que le vende cosas y servicios prácticamente se triplicó. Es una locura. El asunto es tan delicado que hasta el gobierno de Estados Unidos ya salió a decir que Pemex les debe más de $2.500 millones solo a sus empresas. Es una carga financiera brutal. Pero lo más preocupante es que esta crisis de dinero se convierte en tragedias reales, en el día a día. La falta de mantenimiento y el abandono tienen consecuencias terribles, como el incendio que vimos hace poco cerca de la refinería Olmeca en Dos Bocas, que lamentablemente costó 5 vidas. Es que no son solo números en un papel, son vidas humanas y un peligro constante. Y el colapso no se queda ahí, ¿eh? Esto ya es una crisis humana. Los servicios médicos para los trabajadores de Pemex están por los suelos en todo el país. Da igual si hablamos de Tabasco, Veracruz o Baja California Sur, la queja es la misma. No hay medicinas, no hay doctores especialistas, los hospitales están en condiciones muy malas. Aquí vamos a hacer una pequeña pausa para la pregunta del día. Después de ver lo que pasa en el INE y en Pemex, creo que vale la pena pensar en esto. Cuando los servicios y las instituciones públicas se caen a pedazos, ¿hasta dónde llega la responsabilidad del gobierno y en dónde empieza la nuestra? La de la gente. Ahí se las dejo. Es una pregunta complicada. Ahora sí, damos un giro de 180 grados. Dejamos México por un momento y nos vamos al Medio Oriente, un lugar donde la tensión militar ha llegado a un punto que ya no es un problema local, sino un conflicto que nos afecta a todos. Antes de meternos en los detalles de misiles y drones, hay un refrán que creo que viene muy al caso en estos momentos. Porque entre tanto ataque, amenaza y declaración de un lado y del otro, saber qué es lo que de verdad está pasando se vuelve casi imposible. Y es que, como bien dicen por ahí, en la guerra la primera víctima siempre es la verdad. Para entender cómo llegamos a este punto tan tenso, vamos a hacer un repaso rápido. Todo se calentó el 28 de febrero, cuando Estados Unidos e Israel empezaron una ofensiva contra Irán. Hace apenas unas horas la cosa se complicó más, porque Arabia Saudí tuvo que derribar unos drones iraníes. Y para rematar, ayer mismo hubo ataques directos contra una instalación nuclear y un centro petroquímico en Irán. Y todo esto que acabamos de ver nos trae al evento más dramático, el que está ocurriendo ahora mismo. Un ultimátum que tiene a Washington y a Teherán, y honestamente a medio mundo, asomados a un precipicio. 48 horas, ese es el tiempo que hay. Ni un minuto más. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le dio ese plazo a Irán para que lleguen a un acuerdo y dejen de bloquear el estrecho de Hormuz, que es una de las rutas más importantes del mundo por donde pasa una cantidad enorme de petróleo.
Y el mensaje no pudo ser más claro ni más duro. En sus redes sociales Trump lo puso así, tal cual. El tiempo se acaba 48 horas antes de que todo el infierno se desate sobre ellos. Imagínense, una declaración así que por supuesto le dio la vuelta al mundo en segundos. Por supuesto, la respuesta de Irán no tardó nada en llegar y fue igual de contundente. El general Ali Abdolaki Ali Abadi, que es una figura muy importante allá, dijo que el ultimátum era una tontería y una muestra de debilidad y contestó con la misma moneda: se les abrirán las puertas del infierno. Vaya, es un choque de trenes en toda regla. Uf, vaya día. Bueno, después de haber recorrido estos temas tan intensos, tanto en casa como en el extranjero, vamos a juntar todas las piezas y a ver qué es lo más importante que nos deja esta jornada. Entonces, resumiendo los grandes titulares de hoy. Por un lado, en México, tenemos la autonomía del INE en el aire, con un proceso de selección de consejeros muy cuestionado. Luego está Pemex, hundido en una crisis que es una mezcla de deudas gigantescas, fallas de seguridad y un abandono total a su gente. Y finalmente, en el panorama internacional, el mundo entero aguanta la respiración por este ultimátum de 48 horas en Medio Oriente que nadie sabe cómo va a terminar. Y para cerrar, les dejo una última idea para reflexionar. Estas crisis, la del INE en México, la guerra a punto de estallar en Medio Oriente, no son cosas que pasan y ya. Son piezas que se están moviendo en un tablero enorme. Así que la pregunta final es, ¿de qué manera todos estos conflictos, los de aquí y los de allá, están construyendo el mundo en el que vamos a vivir mañana? Y con eso llegamos al final. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Les invitamos a seguirnos en las redes sociales de Periódico El Vigía para que no se pierdan nuestros demás resúmenes informativos. Nos escuchamos en la próxima.